Ok, bienvenidos a los tutoriales de la Escuela de Conversación del Idioma Inglés LESI. Este programa es diseñado por el profesor J. Burkas. Los invitamos a que nos visiten en www.escuelalesi.com. Ok, en este tutorial vamos a aprender cómo cambiar una oración simple como la que tenemos aquí en este ejemplo. I study, ok, esta oración simple, convertirla a futuro o una habilidad en presente, una habilidad en pasado, o convertirla a las formas ing en presente y las formas ing en pasado o al futuro 2. Es muy sencillo. Basta con que aquí a la oración simple I study, aquí en el centro, aquí en este espacio que hemos dejado, vamos a ir introduciendo auxiliares. Dependiendo del auxiliar que introduzcamos, dependiendo de la oración a la que queremos pasar. Por ejemplo, si queremos pasar de oración simple a futuro, entonces vamos a agregarle que, mire, el auxiliar will. I will study. Entonces ya nos manda al español yo estudiaré. Muy sencillo, ¿cierto? Transformar entonces una oración sencilla o simple, ¿ok? Transformarla en futuro basta con agregarle el auxiliar will. I will study. Si lo que queremos es en habilidad en presente, ability present, entonces el auxiliar es can. I can study. Yo puedo estudiar. Entonces voy transformando mis oraciones. Ok. Ahora lo que quiero es habilidad pero en pasado. Mire, entonces ya el auxiliar es could. I could study. Yo pude estudiar y me resulta la habilidad en pasado. Ok. Hasta ahí, ok, con estos tres auxiliares, la oración simple, mire que el verbo no ha sufrido ninguna modificación, ¿cierto? Futuro 1, habilidad en presente y habilidad en pasado. Basta con agregarlo y colocarlo en mitad de ellos y listo quedará la oración. I could study, I can study, I will study. ¿Ok? El verbo no sufre ninguna modificación. Cuando ya queremos nosotros cambiar la oración simple a las formas ing en presente o en pasado, mire lo que va a pasar aquí. Mire, el verbo ya sufre una modificación. Al verbo hay que agregarle la forma ing o ing, ¿ok? Para poder componer el ing present o las formas ing en presente. Entonces me queda la oración I am studying. I am studying. Yo estoy estudiando. Recordemos que ing entonces significa ando o endo en el español. ¿Ok? Y para el pronombre I o el sujeto I, el verbo to be es am. I am studying. ¿Ok? Miremos esta tabla donde vamos a ver. Ahí estamos mirando. Ok, volvamos otra vez a la tabla. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, en presente. Y en pasado, I was, you were, he was, she was, it was, we were, and they were. Esos intermitentes que nos aparecen aquí son unos ejemplos. You are studying, he is studying, they are studying. Mire que el verbo, bueno, ahí nos está apareciendo la forma en pasado, que ya la vamos a estudiar enseguida, pero en presente, mire que you are es el verbo to be de you. He is and they are. Ok, tú estás estudiando, él está estudiando, ellos están estudiando en presente, ¿cierto? Que sería esta la forma del español, tanto para el presente y el pasado, que lo vemos en esta tabla en forma paralela. Ok, ahí estaría en inglés. O sea que el verbo to be depende del carácter o del sujeto. Si el sujeto es I, el verbo to be es am. Si el sujeto es you, el verbo to be es are. Si el sujeto es he, she, it, el verbo to be es is. Y para we, they, el verbo to be es are. Y el verbo siempre debe llevar las formas ing, como acá. I am studying, you are studying, he is studying, they are studying. ¿Ok?
Y el ing en pasado es exactamente igual, obviamente, con el verbo to be en pasado. I was studying. Yo estuve o yo estaba estudiando. ¿Ok? Y entonces volvamos a la tabla donde vemos aquí el pasado. Y vamos a ver unos ejemplos primero en presente y enseguida un pasado. You were studying, he was studying, they were studying. ¿Ok? Mire que es muy fácil componer entonces las formas ing en presente y las formas ing en pasado. ¿Ok? Ahora la oración simple, mire, siempre la oración simple. Para el futuro 2 vamos a colocar la forma be going to. Obviamente, vuelvo y repito, dependiendo del sujeto le colocamos el be, mirando esta tabla, ¿cierto? Como el sujeto es I, el be es am. I am going to study, que es el español, yo voy a estudiar. ¿Ok? Si el sujeto fuera he, entonces sería he is going to study. Si el sujeto fuera they, el verbo to be de they es, de acuerdo a esta tabla, es are. Entonces el futuro 2 es they are going to study. Ellos van a estudiar. Entonces mire que es muy simple una oración. Es muy sencillo, perdón, de una oración simple pasar a diferentes oraciones solo agregando auxiliares. ¿Ok? Del futuro 1, ability present, ability past, ing present, colocando ing, ing past y el futuro 2. Ese es el pequeño truco, muy fácil dominar el inglés a través de estas situaciones. Ya en el próximo encuentran ustedes un tutorial donde pueden practicar. Ya les vamos a decir, compongamos futuro 1 y ustedes I will study. Y lo comprobaríamos, ¿cierto? ¿Ok? Muy bien. No olviden visitarnos en nuestra página web www.escuelalesi.com.